Buenas tardes. Vamos a dar comienzo al tema que hoy es la neurocisticercosis. La neurocisticercosis es la parasitosis más frecuente a nivel del sistema nervioso central. Ella es causada por el metacesto de la Taenia solium, que parasita el hospedero y que se contamina el hombre a través de, entre otros, de la carne de cerdo mal cocida. Se dice que existen dos síndromes: está la neurocitocicosis, que es la que vamos a tratar hoy, y está la cisticercosis extraneural. A su vez, la neurocisticercosis, la intraparenquimatosa, y está la extraparenquimatosa, esta que abarca lo que es el ojo, la médula, el espacio subaracnoideo y la porción intraventricular. Se dice que es una patología endémica en muchos países: en México, en América Central, en América del Sur, excepto en Argentina, en Uruguay, en África subsahariana, en Asia, en India y en Chile, en la India, y es una en estas zonas endémicas, entre el 10 y el 20% de las personas infectadas con cisticercosis tienen algunas manifestaciones radiológicas dadas principalmente por las calcificaciones intracraneales, que después de ese parásito, bueno, pues queda esa parte ya calcificada ahí a nivel de se puede observar en los rayos. La neurocitosis, vamos a observar, tiene un gran polimorfismo, tanto desde el punto de vista de su sintomatología, como también relacionado con el parte clínico y con la parte radiológica. Esto contamos también con otros neurocirujanos que van a poner sobre todo referente a la neurocisticercosis, y posteriormente vamos a exponer nuestra experiencia médica. Para eso damos la palabra al doctor Iber, que va a hablar. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la neurocisticercosis, o sea, una de las enfermedades parasitarias que afectan directamente al hombre. La historia habla desde el tiempo de Aristóteles, o sea, cuando habla de la historia de los animales, que los cerdos con la carne blanda tienen vejigas que son como copos granizos en la región de los muslos, cuellos y lomos. Si son pocos, la carne es magra. Si son muchos, la carne se vuelve blanda y rellena de fluidos serosos. Aquí Aristóteles estaba, desde su conocimiento, a describir lo que eran las manifestaciones cutáneas que podía presentar los cerdos cuando eran infectados por este tipo de parásitos. En textos sagrados, como el Corán, hacía un llamado a los creyentes de lavarse los brazos hasta los codos y lavados los pies hasta los tobillos. Si uno de vosotros viene de hacer sus necesidades, recurrir entonces a arena limpia. En lo que se ha revelado no encuentro nada que prohíba comer excepto carne mortífera, sangre derramada o carne de cerdo, que es una suciedad. O sea, el Corán consideraba la carne de cerdo como una suciedad. La Biblia también describe cómo es la relación con el cerdo, de las personas con el cerdo, y falaba de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis esto.
el camello, el conejo, la liebre y también el cerdo, porque tienen pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumen, lo tendréis por inmundo. La definición, o sea, el concepto, definición de la neurocisticercosis va a ser una dolencia parasitaria que va a estar producida por un metacestodes, la tenia solium. O sea, existen dos tipos de tenia, o sea, la tenia saginata, o sea, dentro de las principales variantes de tenia está la saginata, que es la que va a infectar la carne de res, o sea, de vaca, y vamos a tener la tenia solium, que es la que va a estar presente, va a utilizar como hospedero al cerdo. Está relacionada con el subdesarrollo, o sea, países en vía de desarrollo, y la afectación más frecuente a nivel del tejido celular subcutáneo, músculo cardíaco y el sistema nervioso central, que es el que al que vamos a prestar nuestra mayor atención. Se fala que el 2,4% de las consultas en el año son por neurocisticercosis endémica en países en vías de desarrollo como México, América Central y del Sur y partes de Asia y África, sobre todo el África subsahariana. Existe un promedio de más de 50.000 muertes por año relacionadas con esta dolencia en los lugares donde se logra hacer un diagnóstico de certeza. En América Latina se habla de 75 millones de personas viven en áreas endémicas y 400.000 tienen enfermedad sintomática. O sea, esta enfermedad va a estar manifestada en un elevado por ciento de la población de estos países. Se está hablando mucho de en América Latina, o sea, en América del Sur, en América Central, donde existe una estadística de certeza, o sea, donde se diagnostica de una forma, o sea, de una forma certera, valga la redundancia, este tipo de dolor. Aquí podemos ver la distribución de las zonas donde hay mayor prevalencia. Aquí estaríamos hablando de México, con toda la América Central y América del Sur, a excepción de Chile, Argentina, el Paraguay, el Uruguay, el Paraguay, Venezuela y la Guyana. Y en el África, sobre todo la zona del África subsahariana, o sea, lugares donde se consume habitualmente el cerdo. Hay una baja prevalencia en lo que son los países de América del Norte, o sea, Europa, Australia, los países del Índico, y no hay una información disponible en todo lo que es el África, o sea, el norte del África, los países de la Eurasia, dígase China, dígase Rusia, los países bálticos. No hay una información de certeza porque no hay un diagnóstico real de los pacientes con este tipo de enfermedad. La cisticercosis, o sea, el agente causal es el metacesto o cisticercus de la tenia solium. El humano es el único huésped definitivo, o sea, el cerdo es utilizado en el ciclo vital del parásito, más el único huésped definitivo va a ser el ser humano. La tenia solium, o sea, aquí vamos a ver una descripción de esta tenia. En comparación con la tenia saginata, es mucho más pequeña, o sea, es un helminto, vamos a hablar de parásito, de la clase de los céstodes. Conocemos la división de céstodes y tremátodos, entonces la tenia va a ser uno de los céstodes, o sea, va a tener un organismo sectado, o sea, por divisiones. Existen de 1 a 8 especies que afectan al ser humano. Es comúnmente llamada en el argot popular como solitaria intestinal o lombriz solitaria. Va a tener una longitud aproximada desde la cabeza hasta la punta de la cola, o sea, del escólex, de entre 2 y 4 metros. O sea, va a liberar cientos de proglótides y alrededor de 60.000 huevos va a depender de cada uno de esos proglótides.
En el ciclo de vida, bueno, aquí vamos a ver el inicio, o sea, la Taenia solium, o sea, está infectando las heces fecales, esta va a ser ingerido por los puercos, el Cysticercus va a invadir, o sea, a migrar hacia el músculo, o sea, hacia la carne del cerdo, va a infectar el cerdo, el ser humano, cuando no cocina bien, cuando no elabora bien la carne de cerdo, va a ingerir esa carne infectada por los cisticercos. Este cisticerco va a producir una evaginación en el estómago humano y entonces la tenia adulto va a recurrir, o sea, va a ir hacia el intestino del ser humano. Este ciclo puede continuar o en el segundo caso, o sea, ese es el ciclo normal y entonces el otro sería el ciclo aberrante, que cuando tenemos o sea, unos malos hábitos dietéticos o higiénicos sanitarios, entonces el mismo ser humano es capaz de estar en contacto con las heces fecales de humanos y a través de estas mismas heces puede contaminarse o puede existir una autorreinfección. Se habla de mecanismos fisiopatológicos, o sea, mecanismos patogénicos. Lo primero sería el efecto mecánico, irritativo por la fijación del escoles en la mucosa intestinal. Estamos hablando de un parásito de entre 2 y 4 metros de longitud. Eso dentro del organismo, imagínense, dentro del intestino humano. Esto es un parásito toxialérgico, o sea, va a absorber productos del metabólico de la tenia, o sea, va a producir una toxemia parasitaria que permitirá explicar algunas de las manifestaciones clínicas y generales que va a producir cuando infesta al hombre. Y lo otro sería la exfoliatriz, o sea, se relaciona con la sustracción de nutrientes contenidos en el tracto digestivo del huésped sin efecto muy intenso. O sea, en estos pacientes que van a tener un emagrecimiento progresivo y constante, a pesar de tener una buena alimentación, pero ¿qué acontece? Que el parásito es capaz de absorber los nutrientes que van llegando al ser humano. O sea, se habla de trastornos, o sea, a nivel de las interleuquinas, la 2, la 12, una serie de respuestas inmunohistoquímicas que van a estar en relación con la infestación de este parásito. En la fase larvaria, o sea, va a tener trastornos proteicos, glicoproteicos, lipídicos, o sea, va a tener un proceso de absorción de este tipo de nutrientes y va a producir alteraciones en este tipo de personas con alta exposición, o sea, personas que están sometidas, o sea, a una infestación, pacientes inmunodeprimidos, vamos entonces a encontrar ya las inmunoglobulinas elevadas, sobre todo las inmunoglobulinas. Cuando se hablaba de la localización, la topografía del parásito, lo más común es que sea en vías digestivas, en el músculo. O sea, existe una infestación dentro del sistema digestivo y una infestación fuera de ese sistema digestivo. Uno de los lugares donde se puede identificar el cisticercus es en el ojo, o sea, en el globo ocular, donde los cisticercos pueden tener una localización subretiniana dentro del humor vítreo, dentro de la retina, en la conjuntiva, en la cámara anterior, en la órbita, cuando logran perforar el ojo, o en los anejos. Ya cuando se habla de anejos, estamos hablando de párpados, pestañas. Entonces, en este caso, para identificarlo, precisaríamos entonces de un examen ocular de un fondo de ojo o una revisión en lámpara de hendidura. Estos pacientes casi siempre van a tener una disminución o pérdida de la capacidad visual, o sea, una disminución lenta y progresiva o súbita en dependencia de la topografía del parásito de la agudeza visual. En ausencia de un diagnóstico y tratamiento adecuado, el cisticercus
libera sus toxinas y produce una intensa reacción inflamatoria que redundará finalmente en la pérdida de la visión de uno o ambos ojos. El cuadro clínico de la cisticercosis va a ser, o sea, un cuadro muy variado, como hablaba el profesor, ya que o sea, es un cuadro muy variable, no específico. ¿Por qué? Porque depende de la respuesta inflamatoria del huésped. Este es un parásito que cuando está vivo tiene la capacidad de burlar lo que es, por los mecanismos que hablamos anteriormente, es capaz de burlar al sistema inmunológico del huésped, o sea, del hospedero donde él está. Y esto hace que el sistema inflamatorio, o sea, el sistema inmunológico no lo reconozca y él puede desarrollar una parte de su vida desde la sombra. Ya cuando el parásito muere, entonces el sistema lo detecta y es cuando comienza la respuesta inflamatoria, o sea, los mecanismos de defensa del organismo al agente agresor. En un 52% de los pacientes, la principal, o sea, motivo de consulta o el principal síntoma es la crisis convulsiva. Se habla de que en pacientes de una epilepsia de debut tardío, en países donde esta enfermedad sea endémica, tendríamos que pensar siempre en que está infectado, o sea, que tiene una neurocisticercosis. Es un diagnóstico bastante frecuente, bastante probable en pacientes con epilepsia de debut tardío. Un 43% de los pacientes van a manifestar cefalea, o sea, dolores de cabeza. En otro por ciento vamos a encontrar signos de irritación meningia por la implantación del parásito. El efecto de masa, el efecto inflamatorio que van a producir en el cerebro, nos van a dar signos también de hipertensión endocraniana y podemos ver también encefalitis. La crisis convulsiva, que es lo que más, o sea, tal vez sea el cuadro, uno de los cuadros de mayor, más florido y que más llama la atención a los pacientes y que es uno de los principales motivos para acudir a consulta médica, va a estar precedida, o sea, por la inflamación perilesional, sobre todo a nivel de la corteza cerebral, cuando irrita centros de la corteza, pueden generar activación de áreas del cerebro que van a llevar, o sea, van a llevar a el inicio de una convulsión. Otra de las cosas es la degeneración quística del parásito. Otro de los daños que puede provocar son zonas de infarto y vasculitis. Los granulomas calcificados, o sea, en dependencia de la etapa en que se encuentre el parásito. Y de un 50 a un 70% de los pacientes con convulsiones recurrentes. O sea, ese paciente que va a convulsionar a pesar de tener su tratamiento. La hipertensión endocraniana va a estar dada también por la presencia del parásito, ya sea, puede provocar hidrocefalias obstructivas, o sea, porque los quistes intraventriculares o en el espacio subaracnoideo van a producir un proceso mecánico de obstrucción del libre paso del líquido cefalorraquídeo y entonces estos pacientes van a presentar dilatación del sistema ventricular. Otra de las causas de hipertensión endocraniana es el efecto de masa en los casos de los quistes muy grandes, o sea, como los casos que hemos operado, que son quistes bien grandes, y esos quistes de por sí van a producir un efecto de masa significativo y van a provocar una hipertensión endocraniana. Otra de las cosas que está descrita es el síndrome de Bull, o sea, que va a estar caracterizado por cefalea, papiledema y pérdida de la conciencia, pérdida del conocimiento. Dentro del cuadro clínico también existe una variante que es el engrosamiento leptomeningio, que va a afectar, o sea, lo que es toda la base del cráneo y la cara ventral del tronco encefálico, y en ese proceso inflamatorio también puede atrapar al quiasma óptico y los pares craneales, haciendo una manifestación clínica propia de la toma de estos pares. Entonces, la clasificación topográfica de la enfermedad, o sea, una de las principales localizaciones, se habla de un 15 a un 54% de los pacientes, la forma
intraventricular y subaracnoidea. O sea, dice que es la forma más agresiva comparada con la forma intraparenquimatosa. Las oncóferas, o sea, llegan a la cavidad ventricular mediante el plexo coroide. Esto va a producir episodios agudos de ventriculomegalia, o sea, de hidrocefalia. Puede llegar a una muerte súbita cuando estamos ya con una compresión del tronco encefálico de pares craneales importantes, debido al mismo efecto de masa de estos quistes gigantes que van a encontrarse intraventriculares o en el espacio subaracnoideo, con un progresivo deterioro clínico de nuestro paciente. Cuando hablamos de la topografía, o sea, de estas lesiones intraventriculares, vemos que un 53%, o sea, el mayor por ciento de las lesiones van a tener, o sea, una preferencia por instalarse dentro de lo que es el cuarto ventrículo. De ahí la consecuente compresión directa que van a producir sobre el tronco encefálico y los núcleos ubicados en este. La ubicación parenquimatosa es la segunda más frecuente. La epilepsia es la forma más común de presentación por la irritación que va a provocar en la corteza. Los quistes se localizan preferentemente dentro de la corteza o en los ganglios basales, donde hay una, o sea, ellos tienen su predilección por los lugares donde hay una mayor irrigación, o sea, donde llega mayor cantidad de sangre. De ahí la ubicación dentro del sistema ventricular llevaba, o sea, con una tendencia a estar en zonas alimentadas por o sea, los vasos sanguíneos que van a alimentar los plexos coroides. Casi siempre están en relación con los plexos coroides. Las formas parenquimatosa incluyen cuadros diferentes, o sea, en dependencia de la fase evolutiva en que se encuentra el parásito, ya sea la vesicular, la coloidal, nodular y la calcificada. Otra de las localizaciones que podemos ver dentro del sistema nervioso central es en dentro, o sea, en la localización es espinal, o sea, que ocurre en hasta un 30% de los casos, y las manifestaciones clínicas van a depender del sitio, o sea, de la localización del parásito, ya sea leptomeningia, que serían las extradurales, o sea, extramedulares, y las intramedulares, que son menos comunes. La forma meningia, o sea, va a provocar un aumento de la presión intracraneal, secundario a una subaracnoiditis o una aracnoiditis, y a los lugares de adhesión del parásito van a producir una obstrucción del fluido cerebroespinal, o sea, del líquido cefalorraquídeo, y una consecuente hidrocefalia con una hipertensión endocraniana. La fase evolutiva del parásito, o sea, tenemos la primera fase que sería la no quística, que esta fase va a ser asintomática, un poco localizado de edema, si se hiciera algún tipo de exámenes, sobre todo de imagen, háblese de tomografía visual computarizada o de resonancia magnética nuclear. Tenemos la fase vesicular, o sea, con quistes viables, hay una respuesta inflamatoria mínima, y está el parásito todavía vivo, entonces está enmascarando lo que es la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico de los peces. En la fase coloidal ya hay una respuesta inflamatoria alrededor del quiste que fue formado por el parásito. En la fase nódulo granular, o sea, ya hay sustitución por tejido fibrótico y colapso de la pared del quiste. Estamos hablando de la muerte del parásito y la respuesta inflamatoria del ser humano que se va a llevar a cabo. Y la última fase sería la fase de calcificación, que es la incorporación de calcio sobre el tejido fibrótico, que muchas veces hemos diagnosticado ya en esta etapa ya de calcificación. Lo que tenemos son las múltiples calcificaciones dentro del parénquima, de la corteza, del sistema ventricular del paciente, que es una causa importante también de trastornos de tipo sensitivo, trastornos motores, en dependencia de la topografía de esa calcificación, y sobre todo son productoras de crisis convulsiva, por la parte irritativa del parásito. Aquí podemos ver imágenes de lo que es la fase vesicular, o sea, hay una mínima reacción inflamatoria. Ahí podemos ver el quiste
el quiste, esto prieto, con el escoles, o sea, el parásito en su interior. O sea, esto estamos hablando de imágenes de tomografía, o sea, T1 y T2 de tomografía, de resonante, disculpe. Entonces, en la fase vesículo-coloidal, o sea, ya empieza o sea, con la muerte del parásito, y ahí entonces al morir el parásito ya pierde la protección, o sea, la burla que le estaba haciendo al sistema inmunológico y comienza la respuesta inflamatoria. ¿Ok? Entonces, ya en la etapa nodular granulomatosa, hay una absorción y retracción del quiste, o sea, es un quiste residual ya más pequeño, como hemos señalado aquí, que ya eso es el escoles calcificado y puede persistir un leve edema vasogénico con el realce del nódulo, o sea, un realce nodular o micro nodular cuando administramos contraste. En la nodular calcificada, o sea, ya vemos ya lo que son las calcificaciones, ya esa respuesta inflamatoria, ese tejido conectivo que fue sustituyendo a la pared del quiste, se le incorporó la entrada de calcio y ya podemos ver ya lesiones calcificadas dentro del parénquima cerebral o aquí dentro del sistema ventricular. El diagnóstico. Se habla de un diagnóstico absoluto, unos criterios mayores y unos criterios menores. O sea, dentro de criterio mayor, o sea, absoluto, o sea, el diagnóstico de certeza es por la demostración, o sea, del parásito en una biopsia realizada de la médula espinal o del cerebro. O sea, eso que logramos hacer con la cirugía, que se extrae totalmente el parásito en cualquiera de sus etapas y se logra demostrar como histológica la presencia del parásito. Lo otro sería la evidencia de las lesiones quísticas, o sea, mostradas en neuroimágenes por el escoles, o sea, del parásito. El tercero de los criterios absolutos sería la visualización directa o subretinal, o sea, subretiniana del parásito a la hora de la realización de un fondo de ojo donde se puede ver el parásito. Y lo otro sería la resolución espontánea de lesiones, o sea, que se puedan extraer lesiones simples, pequeñas y estudios de estas. Dentro de los criterios mayores, o sea, hoy una de las grandes formas de neurofitocercosis o sea, es evidenciado en los estudios de imagen, dígase en tomografía axial computarizada o resonancia magnética, en pruebas inmunológicas, o sea, en sueros inmunológicos para la detección de el anticuerpo del neurocisticerco, o sea, del cisticerco, y con la resolución, o sea, intracraniana del quiste, o sea, extracción de lesiones quísticas dentro del cerebro, o sea, que tengamos pacientes con lesiones quísticas que después de la administración de la terapéutica, que es de elección para este tipo de parásitos, resuelva el cuadro clínico. O sea, entonces nos estaría hablando de que se supone que era una infección por este tipo de parásitos. La lesión, o sea, los criterios menores serían las lesiones sugestivas, o sea, evidencias menores de lesiones sugestivas de neurocisticercosis en estudios de imagen. Manifestaciones clínicas, o sea, la presencia de manifestaciones clínicas sugestivas de la infección. Y lo otro es exámenes de laboratorio de tipo de ELISA, o sea, anticuerpos, antígenos que evidencien la presencia del neurocisticerco y la presencia de estas larvas, de estos cisticercos fuera del sistema nervioso central. O sea, muchas veces la encontramos en el músculo del paciente y si tenemos los antecedentes de que el paciente presenta
lesiones de tipo cerebral o trastornos de algún tipo neurológico, entonces se pone en evidencia de que el paciente debe tener una infestación por este tipo de parásitos. Y los otros criterios son los epidemiológicos, o sea, individuos que vienen, o sea, o que viven en áreas donde el cisticerco es endémico, historias de viajes, o sea, de frecuentes viajes o visitas a esas áreas endémicas y evidencia, o sea, directa de que estuvo en contacto con la tenia solium o con pacientes que hayan estado infectados por la tenia solium. Para ya tener un diagnóstico de certeza, o sea, un criterio definitivo, que es la presencia de un criterio absoluto o la presencia de dos criterios mayores y uno menor con el apoyo de los criterios epidemiológicos. Eso sería para el diagnóstico definitivo. Y para un diagnóstico probable sería la presencia de uno mayor o dos menores, la presencia de uno mayor, de lo importante, con uno menor y criterios epidemiológicos, y la presencia de tres menores con criterios epidemiológicos también de la enfermedad. Para la realización del tratamiento ya de este paciente, lo primero sería el número de lesiones, la localización de estas lesiones, la viabilidad del parásito, o sea, si está vivo o está ya en las fases ya de que el parásito haya muerto, y las complicaciones que haya tenido la infestación por este tipo de parásito. El tratamiento médico, o sea, es la primera elección, excepto en los casos de hipertensión intracraneal grave que requieran de una cirugía de tipo descompresivo, una cirugía para disminuir esa presión intracraneal. Lo primero sería el tratamiento médico. Ese tratamiento, o sea, este tratamiento va a estar dirigido directamente a los síntomas de la enfermedad y los anticonvulsivantes se pueden suspender después de 2 años, ¿viste? O sea, cuando comienza el tratamiento con los otros medicamentos, siempre tenemos que poner algún anticonvulsivante debido al peligro, o sea, al riesgo de convulsiones que pueden presentar estos pacientes. Tratamiento de elección, o sea, tenemos 2 medicamentos fundamentales. Primero sería el praziquantel, que se colocaría una dosis de 50 miligramos por kilo al día por aproximadamente 15 días. Dice que esto logra una desaparición del 60 al 70% de los quistes parenquimatosos en 15 días de tratamiento. Y un día de tratamiento a dosis de 75 a 100 miligramos por kilo. El otro medicamento de elección es el albendazol, que se utilizaría de 15 a 30 miligramos por kilo día por 1 a 3 semanas. O sea, estaríamos hablando de 21 días de tratamiento con una destrucción de aproximadamente el 80% de los quistes intraparenquimatosos y tiene la capacidad de destruir los quistes subaracnoideos. Los quistes subaracnoideos y cisticercos gigantes, como producen una respuesta inflamatoria, vasculitis, aracnoiditis, en estos casos se van a asociar a los antiparasitarios los glucocorticoides, o sea, sobre todo el uso de la dexametasona para tratar estas complicaciones. Y en el caso de la hipertensión intracraneana, que la cirugía, ya sea endoscópica, la derivación ventrículo-peritoneal, o sea, los medios de disminuir la presión intracraneana, dígase por desviar, o sea, por derivar el líquido cefalorraquídeo hacia otras cavidades o dentro del mismo sistema nervioso. Muchas gracias. Obrigado, doctor Carlos, por su presentación. Vamos después a revisar la pregunta y por tanto vamos a darle la palabra a la doctora
porque para poder nuestro servicio en cuanto a los sitios secos. Muito boa tarde a todos. Então, vamos começar a apresentar a experiência que nós tivemos no nosso serviço em relação aos casos de neurocistocercose que tiveram tratamentos cirúrgicos no nosso serviço. O primeiro caso foi um caso de um paciente masculino negro, 52 anos de idade, que começou com uma história de mais ou menos um mês, queixando-se principalmente de cefaleia intensa, crises convulsivas e diminuição da força do hemicorpo esquerdo, uma hemiparesia à esquerda. Então, esse paciente correu nossas consultas, depois da avaliação, decidimos mandar, o paciente foi estudado com um tato do crânio. Então, o paciente foi estudado com tato do crânio, na qual esse tato simples, podemos observar uma imagem hiperdensa na região parietal à direita, com a presença também de uma imagem hiperdensa ao mesmo nível. Solicitou-se também um tato do crânio com contraste. Visualizou-se uma imagem hiperdensa ao mesmo nível parietal direito, com bordos bem delimitados, na qual pode como uma imagem também hiperdensa ao mesmo nível, não captou bastante contraste. Bem, paciente preparado, procuramos o paciente, uma programação prévia. Com essa imagem que aqui temos, nós podemos definir mais ou menos em que zona encontra-se a lesão, somente a região externa. Já sabemos que a nível do atributo auditivo externo, mais ou menos 12, 13 centímetros acima, nós podemos localizar a lesão. Então, mais temos essa programação. Temos uma discussão diagnóstica, e levamos o paciente ao bloco operatório, né? Com já a técnica cirúrgica programada, e fizemos então, levamos o paciente ao bloco operatório. Neste primeiro caso, após fazermos a técnica que usamos foi bypass, que é um acesso mínimo de uma craniectomia, que nos permite então chegar até ao cérebro, não é? Dizer que essa lesão, por ser bem cortical, foi muito rápida. Após a abertura da dura madre, estava logo a lesão bem localizada. Podem ver os quistos já bem próximos, né, na qual foi facilitando então a sua remoção. Como o próprio Dr. Carlos já realçou, que essas lesões normalmente são bastante, elas alojam-se frequentemente a nível da corte, né? Ficam bem cortical, então foi fácil de localizar, nem foi preciso fazermos cortectomia, não é? E estava logo aí presente a lesão. Ver esse vídeo. Aqui os vídeos no momento da remoção destes sítios, né? Fácil localização,
na qual foi logo possível pegar o ofício e retirarmos sem muita dificuldade. Terminando o processo cirúrgico, tem complicação do paciente, recolheu-se a peça para o estudo de anatomia patológica e, a posterior, depois de 2 meses, tivemos o resultado com o diagnóstico certeiro, com a hipótese que já tínhamos, então, descrito anteriormente. Aqui temos o resultado do laboratório de anatomia patológica, que nos pode, então, assim, dar a certeza que era um neurocistecose. O segundo caso, masculino negro. O segundo caso não passou. O segundo caso, masculino negro, de 22 anos de idade, com uma história de mais ou menos 3 meses, caracterizado por cefaleia intensa e crises convulsivas. Esse paciente também seguido em consulta externa posterior, fizemos estudo do tato do crânio, onde podemos então observar uma imagem hipodência, bem delimitada no corpo final, bem delimitada, parietal direito, sem edema sorridor, sem desvio da linha média. No outro corpo podemos ver então uma imagem tridimensional, com os bordos bem delimitados, sem causar, então, desvio da linha média nem edema subjacente. Após esses exames, estudos que fizemos ao paciente, igualmente também fizemos uma discussão diagnóstica, preparamos o paciente, programamos a localização, programamos o método cirúrgico que poderíamos usar e levamos o paciente ao bloco operatório. Igualmente, fizemos a técnica que foi o bypass, que é uma pequena craniotomia mínima certo, permitiu, então, assim, a lesão, como podem ver aí, a nível do tacto, estavam bem corticais e foi logo abrimos depois da craniotomia, abrimos a dura armada e estavam aí todas as lesões quísticas prontas a saírem, que também facilitou o nosso procedimento cirúrgico. Foram colhidas amostras, levadas para estudos para anatomia patológica e 2 meses depois também tivemos um resultado que confirmou, então, assim, a nossa hipótese diagnóstica. Para dizer que são estudos feitos de pacientes ficados na nossa unidade hospitalar, cirurgias feitas na nossa unidade hospitalar, e com diagnósticos certeiros dos nossos laboratórios de confiança, que até o momento são casos únicos registrados aqui no nosso hospital, e acredito que não temos registro no país desses casos operantes. O terceiro paciente não teve o mesmo tratamento cirúrgico, mas entrou na consulta externa com as mesmas queixas, masculino negro, 22 anos de idade, uma queixa de mais ou menos 6 meses, caracterizado por cefaleia e crises convulsivas. Esse paciente também foi estudado com um tato de crânio, onde podemos observar múltiplas lesões, a nível do córtex cerebral, parietal, frontal, parietal, de pequenos tamanhos, e algumas delas ainda eram possível ver ainda o cisto aí. Então, este paciente não teve o mesmo tratamento, por apresentar múltiplas lesões, então teve tratamento médico, analgesia, tratamos consoante a sua sintomatologia, analgesias e consoante as crises convulsivas que apresentava, também teve tratamento com anticonvulsivantes. Como os doutores já disseram, tudo, né? Esses são os casos que registramos na nossa unidade hospitalar. Muito obrigada. Obrigado.
doctora Ana, por toda tu presentación. Podemos ver en nuestra experiencia durante Eurosíntesis Coffee en nuestro centro. O sea, también hemos tratado fase de clasificación, hemos visto muchos pacientes también que se ha colocado terapéutica médica. Y como podemos ver, estos pacientes actualmente bien, han tenido más crisis, han mejorado su punto de vista neurológico y llevan seguimiento por la especialidad. Obrigado a todos y como concluida la sesión.